Muy bien, un domingo más. Vamos a seguir con el estudio de las parábolas. Y me diréis, ¿cuántas parábolas? Bueno, todas que sean. Todas las que son. No todas. Todas las que tienen que ver con el tema del misterio del reino de los cielos. Que es muy interesante, como estamos aprendiendo. Espero que sí. Seguimos. Las 7 parábolas del misterio de los misterios del reino de los cielos. Este es los versículos 10 y 11 de Mateo 13, que vamos a leerlos ahora, son los que definen de alguna manera el común denominador de todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Señor, te damos gracias. Oramos que nos des entendimiento, Señor, sigas dando entendimiento sobre cuál era tu intención al decir las cosas que dijiste, Señor. Te damos gracias, Señor. Abre nuestra mente espiritual, Padre. Haznos entender. Amén. Bien, entonces ya sabéis que las parábolas eran para aquellos que oyendo no podían oír y viendo no podían ver. Porque Dios es quien da el oír y el ver. No estoy hablando, bueno, también en lo natural, por supuesto, pero estamos hablando aquí en lo espiritual. Y Dios cuando emite un juicio lo emite, ¿no? Y ese juicio, acordaros que ya vino por boca de Isaías 500 años antes de Cristo, de que su pueblo, excepto las ovejas suyas, excepto sus ovejas, el resto que no eran sus ovejas, por tanto no eran elegidos, no iban a ver, no iban a entender. Y este es el tema. Así que seguimos con esta cuestión. Vimos el sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de la mostaza, la levadura. Vamos a ver ahora el tesoro escondido. Son 7 en total, pues ya va quedando menos. Esta es la quinta. Y leemos así, entonces, el tesoro escondido. Leemos la palabra del Señor de nuevo. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ya está. No, de momento no hay más. No hay más, pero os voy a decir que en estas 4 frases, ¿cuántas son? Sí, son 4. Al menos aquí son 4. Existe un gran problema. Y es que tú vas viendo diferentes comentaristas y cada uno te dice una cosa. Cada uno interpreta esta parábola de una manera diferente. Es curioso. Tan sencillo. Incluso los propios discípulos de Cristo le preguntaban a Cristo: es que no entendemos lo que dices. Y el Señor les tiene que explicar lo que significan las parábolas, ¿verdad? Así que desde luego ni por parábolas, que se supone que son historias sencillas, se puede entender las cuestiones del reino de los cielos, a no ser que Dios nos dé el entendimiento. Así que yo voy a explicar aquí lo que entiendo, no solo yo, hay otros comentaristas, la mayoría creemos lo mismo, acerca de este entendimiento, de qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiso decir el Señor cuando dejó esto escrito. Y os daréis cuenta que se aleja totalmente de la interpretación, digamos que común, la arminiana. Se aleja totalmente, es todo lo contrario. Y tiene todo un sentido tremendo, porque no solamente esta parábola va dirigida a la iglesia, que entonces aún no existía, y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque los evangelios van dirigidos en primera instancia al pueblo judío. No solamente a la iglesia, que veremos esta interpretación, pero mayormente tiene un sentido escatológico. Claro, eso no lo supieron apreciar por siglos muchos. Y también de los llamados reformados, por el problema de la escatología que tienen, que es una escatología amilenarista, y por tanto no se puede entender esto. No tiene comprensión. Pero nosotros entendemos, sabemos por la palabra, que el Señor tuvo un plan primigenio y lo va a llevar a cabo. ¿Cuál es? No solamente levantar la iglesia, que evidentemente la iglesia está levantada, ¿verdad? Eso no hace falta decirlo. Sino que al postrer momento, en el postrer momento de los tiempos, tiene un plan de salvación para Israel. Y de eso tiene que ver el asunto, hermanos. Por eso digo que parece a veces, los evangelios parecen sencillos a priori cuando uno los lee, pero cuando uno los examina a fondo, minuciosamente, con detalle, se da cuenta que de sencillo no tiene nada, que como no tengas una buena teología, no entiendes realmente lo que ahí se dice.
Así que vamos a ir por partes y vamos a ir viendo estas cosas, si os parece. Así que vemos que el Señor compara el reino de los cielos, porque esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante. Dice, además, es decir, que ya ha dado ejemplos, por lo tanto tenemos que seguir la misma trayectoria. Es lo que se llama hermenéutica, hermanos. O sea, lo que no podemos es interpretar una cosa como nos parece. Tenemos que seguir el orden establecido. Es la manera de entender las cosas bien. Ahora, si las queremos entender mal, pero yo no creo que sea ese el caso, ¿verdad? No las queremos entender mal, las queremos entender bien, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que seguir el sentido de las anteriores parábolas. Cómo el Señor las dijo, por qué las dijo, cuál es la finalidad de decirlo, todo lo que tiene que ver ahora mismo con el reino de los cielos, que es lo que estamos estudiando. ¿Amén? Entendamos bien esto. Cuando el Señor estaba enseñando esto, nadie tenía ni idea de estas cosas. Nadie. Era algo nuevo, el Señor lo va dando por partes. Y el Señor ya sabía que estas cosas se iban a entender, sobre todo, a no ser que se las explicara a los discípulos, eso es otro tema, pero nadie las podía entender si no es, o si no fuera, mejor dicho, previamente habiendo estudiado bien la doctrina apostólica. Pero ¿cuándo vino la doctrina apostólica? Bastante más tarde. ¿Amén? Así que es por la luz, no solamente por la luz del Antiguo Testamento, que por supuesto, pero en la luz de la doctrina apostólica, que a su vez también tiene su parangón o tiene su criterio basado en el Antiguo Testamento, como puede ser de otro modo, como digo, es a través de la doctrina apostólica que podemos realmente entender bien nosotros, la Iglesia, lo que son los evangelios, los 4 evangelios, los 3 y el sinóptico. Perdón, los sinópticos y el de Juan, quiero decir. No hay otra manera de poder entenderlo bien, a cabalidad. No hay otra manera, no existe. Así que el Señor estaba diciendo cosas que eran nuevas. No sé si me explico. Bien, pues vamos a ir viéndolo, ¿no? De nuevo el Señor compara el reino de los cielos con otro ejemplo a modo de parábola. Cuando dice semejante a, se traduce de la palabra griega homoios, que viene a significar similar en apariencia o carácter. ¿Bien? Es similar. En este caso, con un tesoro escondido. Ahora, ¿cuál es ese tesoro escondido? Aquí hay 2 claves. ¿De qué tesoro escondido está hablando el Señor? ¿Y quién era ese hombre? Aquí no dice mujer, ¿se os dais cuenta? Aquí dice hombre. Para Dios, el género es importante. ¿Amén? Hoy en día, creo que es en Alemania ahora que quieren... No, es en Alemania que quieren instaurar un nuevo género, el neutro. Bueno, si dijeron, no, es que queremos instaurar el género animal, bueno, está ya mal también, pero bueno, hay animales, ¿no? Pero claro, los animales son macho o hembra, pero decir un nuevo género hacia lo humano, es decir, hombre, mujer y vaya usted a saber qué. Es muy fuerte lo que está pasando, hermanos, realmente, y ya quiero decirlo de paso, realmente estamos al final de los últimos días. Es que no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera, porque... ya no solamente el engaño, sino la burla a Dios es tan terrible, la burla, la mofa del diablo al Señor Todopoderoso, bendito sea, es tan terrible que solo augura lo que dice la palabra, que sabe el diablo que le queda poco tiempo, que no puede ser de otra manera. Es como que ya está descargando casi los últimos cañonazos de maldad porque es burla. ¿Un tercer género? Eso es burla. ¿Amén? No. La Biblia nos habla de 2 géneros bien definidos. ¿Me queda en blanco? No, es broma. Masculino y femenino. Era broma, ¿vale? Masculino y femenino. ¿Amén? Y fuera de eso no hay otra cosa, porque es lo que Dios ha creado. ¿Amén? Así que es un hombre. Así que vamos a ver qué es ese tesoro escondido, número 1. Y número 2, veremos quién es ese hombre. Bien. Primeramente, ¿cuál será ese tesoro escondido? Bueno, en primera instancia vemos acerca del campo, nos habla del campo, sabemos que el campo es el mundo, ¿amén? El campo es el mundo, por las otras parábolas. ¿Estáis ahí, hermanos? Quiero que, por favor, estéis conmigo, porque si no, es como que, me da la impresión como que a veces que estoy solo. Y es verdad que es mejor estar solo que mal acompañado, pero no es el caso, no es el caso. Así que, por favor, estad conmigo, ¿amén? Hombre, si no entendéis, si una cosa no la veis, no tenéis que decir amén, eso también es verdad. Pero si la veis, decid sí
o amén, o no sé, decid algo que de alguna manera también nos anime y sepamos también que estamos aquí. El campo es el mundo, y hermanos, ya os digo que el hombre aludido no puede ser otro sino Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, y veremos por qué. Bien, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Se ha dado como interpretación de esta parábola el que un hombre cualquiera, por lo tanto un pecador, compra el terreno cuando encuentra ese tesoro que significaría Cristo. Esa es la explicación que siempre hemos entendido, ¿verdad? Cuántas veces hemos leído esto, decíamos, pues mira, el tesoro es Cristo. Y va un hombre, y va por la calle, y de repente tropieza, se cae, y dice, uy, ¿qué es esto? Un bulto aquí. Vamos a ver, un pico y pala. Y empieza a cavar, y digo, hombre, si es un tesoro. Y entonces el entendimiento es, ese tesoro es Cristo. ¿Pero eso qué sería? ¿Que el ser humano puede encontrar a Dios? ¿Os dais cuenta que no puede ser? No, es al revés. Es el ser humano es Dios quien encuentra al ser humano. Amén. En todo caso, pero nunca al revés. Vamos entendiendo más. Por tanto, ¿cómo se entiende esto? Porque claro, esa es la explicación más lógica, ¿no? Que el hombre va por la vida, va por el campo, va andando, para aquí y para allá, me puedo mover mucho si no me salgo del enfoque de cámara, y va por ahí y de repente, pues tropieza o se da cuenta o no sé qué, digo, ostras, aquí hay algo escondido, empieza pico y pala, hombre, se encuentra a Cristo. Y entonces compra a Cristo. Porque hemos leído decir que compra el campo y por lo tanto compra lo que hay en el campo, compra a Cristo, compra el mundo, el hombre compra el mundo, te das cuenta que no tiene sentido, ¿cómo un hombre va a comprar el mundo? Compra también a Cristo y luego en vez de quedárselo, lo vuelve a enterrar. Y dices, mira, no entiendo nada de esta parábola, es que no es así, Pero vamos a ver cómo no es y luego veremos cómo es. Así que un pecador, un hombre cualquiera, esta es la explicación normal, compra el terreno cuando encuentra ese tesoro que significaría Cristo, pero esta explicación falla, como digo, desde la base misma. En primer lugar, el pecador no puede comprar el campo, ¿vale? Que significa, según el sentido del contexto general, el mundo. Véase versículos 24, 31, 38, ahí lo explica. En todo caso, dejaría el mundo al haber encontrado a Cristo, como lo expresa el apóstol. Claro, no compra el mundo. Un pecador, suponiendo que se refiere a un pecador, que se arrepiente, no es que compra el mundo. Se deshace del mundo en todo caso. ¿Amén? ¿Dónde lo dice la palabra? Pues aquí lo dice, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Amén? Para ganar a Cristo. O sea que esa explicación no puede ser. Más cosas. Como dice Scofield, dice, además el pecador no tiene nada que vender, porque ¿qué podemos ofrecerle nosotros a Dios? Nada, todo es suyo. Por eso esos que pactan con Dios, no sé qué hacen el tonto. En catalán se dice el burinot, el moscardón. O sea, es tontería. Últimamente estamos con el tema de Cataluña y estoy hablando más catalán. Y es por eso. ¿Y entonces qué pasa? Pues que no tiene ningún sentido de nada, ¿no? Pero, bueno, sigo leyendo. Scofield dice, además el pecador no tiene nada que vender, ni Cristo está a la venta, amén, ni se halla Cristo escondido en un campo. Tampoco esconde a Cristo después de haberle encontrado, que es lo que dije antes, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene. Bien, nadie puede comprar su salvación, lo cual implicaría vender lo que uno posee a cambio de esa salvación. Eso tampoco puede ser. No podemos comprar a Dios. ¿Amén? Bien. No, decía que aquellos que pactan con Dios, ¿no? Están perdiendo el tiempo, que no se puede pactar con Dios. Hay que obedecer a Dios. Esa es la gran diferencia. Quería decirlo también. ¿Cuál sería entonces la explicación de esta parábola? Pues sin lugar a dudas habrá que seguir la dirección del contexto de las parábolas que veníamos estudiando, que ya lo dije antes, y que tienen que ver bastante con la cuestión escatológica, como veremos. Ese hombre es el mismo que sembraba la buena semilla. ¿Quién sembraba la buena semilla? Cristo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Amén? Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo en ese sentido. Claro, eso en cuanto a la parábola del sembrador. Aquí es lo mismo. Ese hombre tiene que ser necesariamente el Hijo del Hombre. Ese hombre deberá ser el mismo hombre que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo mismo. Es por tanto Cristo quien compró a precio de su propia sangre ese tesoro.
Lo vemos en la palabra también, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. ¿Amén? ¿Os dais cuenta que es la doctrina apostólica que nos está dando entendimiento sobre la palabra evangélica, o de los evangelios, en este caso, la palabra de Cristo, la palabra que directamente Cristo dio a conocer, esta vez por medio de parábolas? ¿Os dais cuenta? Lamentablemente hay demasiado cristiano que solo lee los evangelios y nada más. Quizás no se atreve con las parábolas, con las epístolas, pero si no entramos en lo profundo de la cuestión, no vamos a entender lo aparentemente sencillo que son los evangelios, que no son sencillos como estamos viendo. Y todas esas cosas las estoy diciendo con calma, con tranquilidad, con la máxima claridad posible, para que todo eso entre aquí y tengamos un buen orden, un buen sistema de estudio de la palabra. ¿Amén? Vale. Entonces, este tesoro son todos los rescatados. Eso tiene que ser. ¿Qué es ese tesoro en principio, en primera instancia? Todos los rescatados, así como la obra de Dios para llegar a serlo. Vamos a ver esto por partes, ya veréis que es así. Punto 1, hay 2 puntos solo, que tranquilos. 1, trasladando el sentido de la parábola a esta dispensación, es decir, a este tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de la iglesia. ¿Amén? Tiempo de la iglesia. Bien. Vemos de nuevo la parábola, es muy cortita. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a verlo. La que vamos a ver a continuación es la interpretación de cara a la iglesia, porque hay 2 interpretaciones de esta parábola, de cara, como dije antes, de cara a la iglesia y de cara al Israel de la época escatológica, o sea, la que tiene que ser salvo. ¿Amén? Hay 2. Estamos viendo la primera. Bien, y esto, claro, entendiendo que el Señor ya anticipaba su creación, la de la iglesia, enseñando los principios que vamos a ver. Entendamos bien esto. En aquel momento nadie tenía ni idea de lo que era la cuestión de la iglesia. Nadie tenía ni idea. No sabían. Solo el Señor sabía. ¿Amén? Y lo va anunciando a través de parábolas, a través de enseñanzas, que, como digo, no se podían llegar a entender a cabalidad a no ser con la doctrina apostólica posterior. Por lo tanto, nosotros sí somos llamados a entenderlo. ¿Amén? Si el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, significa que literalmente ese tesoro es en sí el reino. Claro. Ahora, el reino no es parte del mundo, como todo el mundo sabe. Bueno, no todo el mundo, pero los cristianos sí. ¿Amén? Por eso, ese tesoro está escondido en el campo, que es el mundo. Es decir, el reino de Dios escondido en el mundo, porque no es del mundo. Ahora, ¿cuál será realmente ese reino de Dios? Pues nadie piense en oro y plata, que no es eso, ¿eh? No es eso. Así que, en un sentido, los que íbamos a venir a Cristo, aquí entramos en las doctrinas de la gracia, si os dais cuenta, estábamos escondidos en el campo del mundo hasta que el Señor nos llamó a su luz admirable. Gloria a Dios. Estábamos en el mundo, pero no íbamos a ser del mundo, hasta que dejamos de ser del mundo, aún y permaneciendo en el mundo. Porque aún estamos en el mundo, ¿verdad? Y lo queremos cambiar, ¿verdad? Claro que sí, nos gustaría tanto. Pero ya tenemos aquí otra enseñanza. Nosotros no vamos a cambiar el campo. ¿No? Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Tenemos que intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano. Claro que sí. Mediante el testimonio, la oración. Twitter. Sí, o sea, como sea, tenemos que intentar propagar la palabra y los principios de Dios. Está claro. Incluso, no sé, voy a hablar mucho, no es el momento ahora. Pero tenemos que intentarlo, siempre tenemos que intentarlo. Siempre tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿amén? Pero ya la palabra de Dios nos dice que nosotros no vamos a cambiar el mundo, porque nosotros no somos del mundo, y el mundo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Vale? Pero bueno, ahí estamos. El Señor nos llamó a su luz admirable. Ahí es donde el Señor encuentra el tesoro. Va por el campo, que en este caso tenía que ser Israel, claro, porque no se movió de ahí. Va por el campo y va buscando sus ovejas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego nosotros, que somos descendientes espirituales de ellos, lo que es de esa manera, ¿verdad? Y ahí está la palabra. Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido. Porque él, vemos que luego lo vende todo lo que tiene, ¿verdad? Adquirido.
Porque tú no puedes adquirir algo si no lo compras, a no ser que te lo regalen. Pero no es el caso, en este caso no es el caso. Lo que tú quieres lo tienes que pagar, ¿eh? Y no me quiero anticipar, pero ya sabéis que el Señor pagó con su propia sangre nuestro precio, ¿eh? Bien, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Éramos el tesoro escondido en el campo que es el mundo. Cristo vino al mundo, el hombre en el campo, nos vio y nos salvó, pero antes debió vender todo lo que poseía, es decir, entregó su propia vida por nosotros. Ese sí ya se entiende. Ahora sí, claro, él no iba a decir, a ver, los que estáis ahí, todos los que me escucháis, que quiero deciros claramente, que yo voy a dar mi vida por mis ovejas, ¿vale? O sea, voy a ser crucificado en una cruz romana. Lo hubieran cogido y se lo hubieran llevado. Está loco este hombre, no sabe lo que dice. Tiene un gran problema. No, el Señor iba diciendo las cosas a quién se las podía decir, cuándo se las podía decir, y respetaba los tiempos y respetaba el orden de Dios. ¿Te das cuenta? Antes anticipaba cosas como esta, pero esas son cosas de misterio. ¿Quién lo podía entender entonces? Nosotros ahora sí. Porque nosotros somos de Cristo. Por lo tanto, sí lo podemos entender. ¿Amén? Ese reino está en los suyos. El reino se encuentra en cada verdadero creyente. Por eso dice que el tesoro es el reino. Claro, es que el reino está en nosotros. ¿Amén? Amén. Hermanos, el reino no está en el mundo, excepto en nosotros en el mundo, entonces sí. Hay algunos que dicen, no, hay que proclamar, no, ¿cómo dicen? Establecer el reino. Pues como no lo sigas estableciendo, como no permitas que Dios lo siga estableciendo en tu vida, porque es hasta ahí donde llega. Porque más de tu vida no va a llegar. Nosotros no somos llamados a establecer el reino, por la misma razón que dije antes que no podemos cambiar el campo, el mundo. ¿Amén? Aunque nos gustaría. El reino se encuentra en cada verdadero creyente renacido, porque el Rey, por su Espíritu, vive en cada uno de ellos. ¿Amén? Esto se demuestra por la palabra que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es un versículo que nunca tenemos que olvidar, siempre lo tenemos que tener aquí en la cabecita. Sabemos que somos de Dios, esto es lo más importante, gloria a Dios. ¿Y estamos en el mundo? Di conmigo, sí, si no, no estarías aquí escuchándome. Claro, como dicen algunos por ahí, ya te habían llevado a Marte. Dicen que en Marte hay vida y desintegran a la gente y se la llevan a Marte. Escuchas unas cosas por internet que dices, qué imaginación tiene la gente, ¿verdad? El planeta Nibiru. En fin, hay tantas cosas por ahí. No os lo creáis todo. Creed lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Eso sí. Sabemos que somos de Dios. Aleluya. ¿Somos de Dios, los cristianos? ¿Tú eres de Dios? Tú sabrás si eres de Dios. Yo no lo sé. Yo sé que yo soy de Dios. Y tú lo tienes que saber. Bueno, si eres de Dios, amén, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Aleluya. Hay gran diferencia, hermanos. Amén. ¿Por qué dice a renglón seguido? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Estamos nosotros bajo el maligno? No. Pero si estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos propiedad de Cristo, no somos propiedad del enemigo. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahí se va entendiendo, ¿eh? Así que el reino está en nosotros. Ese es el tesoro. El tesoro vuelto a esconder. Pues claro, llegamos aquí y decimos, y otra vez lo vuelve a esconder, pero lo encuentra y luego lo esconde otra vez. Es que no entiendo. Bueno, vamos a verlo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Es esconderlo de nuevo después de haberlo hallado. Pregunta, ¿hemos sido hallados? Sí, hermano, sí. No te lo pienses. Si te lo piensas, es que crees que mi pregunta es capciosa. No es capciosa. A veces sí lo son, pero esta vez no. ¿Hemos sido hallados? Amén, sí, vale. Pues ahí está. Esconderlo de nuevo después de haberlo hallado. Amén. Es que la iglesia como tesoro de Dios es dejada momentáneamente en el campo, aunque no es del campo, es decir, del mundo, para que pueda ejercer la función encomendada por el Señor, ser testigo suyo, etcétera, etcétera. Y la encomienda sacerdotal y muchas más cosas. Y el trato de Dios en nuestras vidas, claro, hay tantas cosas ahí. No tengo tiempo de enumerarlas todas, pero para eso predicamos los domingos, amén, para decirlas.
Gloria a Dios, vamos entendiendo más. Entonces ese tesoro escondido es tanto el reino como cada verdadero creyente. Ambos están en el campo, que es el mundo, pero no son del mundo, por eso están escondidos en el campo, que es el mundo. Gracias, Miguel, me ha quedado claro. Esto tiene el sentido de estar en el mundo, pero no ser del mundo. 1 Corintios 5, del 9 al 11, ahí lo dice. ¿Amén? Amén. Más cosas. Bueno, ahí ya cambiamos de tercio. Los tercios de Flandes. No, esa es otra cosa. Segundo punto. Las 10 tribus escondidas. Ahí ya nos vamos a lo escatológico. Di conmigo, no digas. Escatológico. Escatológico. Es decir, el entendimiento sobre las cosas que aún tienen que venir. Lo que tiene que ver con la cuestión profética. Muy interesante. Y este sentido es clarísimo, es un poco más largo, voy a tener que centrarme. Cuando el Señor nos habla de un tesoro escondido en el campo, podemos también entender que ese tesoro es el Israel que estaba escondido, diseminado por todas las naciones de la tierra, que sería el campo. ¿Qué pasó? 700, más o menos 700 y pico, 730 que fue, antes de Cristo. Quiero decir, en Israel, no aquí, sino tú y yo no estábamos. Pero sabemos por la historia lo que pasó, ¿verdad? Que las 10 tribus del norte, por su apostasía, fueron dispersadas. ¿Amén? Y ahí, y solo quedó Judá, ¿amén? Y Benjamín, que es el Israel del sur. Hay que estudiar un poco, hermanos. Está ahí, ¿eh? Bien, esas 10 tribus quedaron dispersadas hasta la fecha. Pero dice la palabra: conoce el Señor a los que son suyos. Y alguno me dirá, pero eso es imposible, Miguel, porque a ver, quién sabe, esto ya se ha perdido. Pero para Dios no. Dios sabe quiénes son los suyos. Y te voy a dar un ejemplo rápido. Vamos a ver. La resurrección. Tú me vas a explicar, desde una perspectiva natural, cómo es posible que un ser humano, el cuerpo de un ser humano, no hace falta decir 300 años, vamos a decir 10, 15 años o menos. No, de esos que sencillamente los queman, ¿no? Los queman en el crematorio, se esparcen las cenizas, ¿imaginas? O no te lo voy a poner tan difícil. El cuerpo que es enterrado y se queda totalmente deshecho y cría malvas, que se dice, ¿verdad? O sea, pasa la materia orgánica. Si aquí estuviera mi hija, que es bióloga, pues enseguida sabría explicarlo, ¿no? Y todo eso pues entra en la tierra y ahí se pierde, y ahí no queda nada. ¿Cómo es posible que eso que ya se ha perdido en lo natural pueda ser resucitado? La respuesta es: va a ser resucitado. No sabemos cómo, pero va a serlo, amén. ¿Verdad que sí? Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. La resurrección de los muertos. ¿Amén? Amén. ¿Cristo resucitó? Pero claro, dirán, bueno, es que Cristo tenía el cuerpo entero, es más fácil, ¿no? Mira, para Dios es igual. O sea, le da igual tener un cuerpo que pueda resucitar en ese momento o no tener un cuerpo que ya se ha deshecho y descompuesto y con sales minerales, y etcétera. El agua se ha evaporado ya, y en fin, ya no queda nada. Y en el momento que Dios quiera resucitar ese cuerpo, como lo va a hacer al final de los días, porque hay resurrección de justos y resurrección de injustos, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Amén? Alguno me mira con una cara así, ¿qué va a decir Miguel ahora? Pues es eso, que para Dios no hay nada imposible. De la misma manera que Dios puede resucitar aquello que ya no existe delante de nuestros ojos, Dios va a resucitar, si lo quieres de esta manera, su pueblo, esas 10 tribus, menos una, porque ya en Apocalipsis dice que no va a estar Dan, no tengo tiempo para entrar ahí. Las va a volver a hacer vivir de nuevo, van a aparecer de nuevo sobre la faz de la tierra. Ahora estos que sus descendientes están esparcidos por todas partes, van a volver a ser pueblo de nuevo. Eso es un milagro, ¿amén? Amén. Y que yo entienda, los milagros solo los hace Dios. Amén. De eso trata justamente esa parábola también, y lo vamos a ver. En el libro de Oseas encontramos que las 10 tribus del reino del norte, lo que llamamos Israel, ya que Judá y Benjamín constituyen el reino del sur, la casa de David, aquellas 10 tribus quedaron disueltas y mezcladas con los pueblos de la tierra. En ese sentido, Israel fue la esposa adúltera y repudiada de Jehová. Véase Oseas, capítulo 1, del 1 al 9. Amén, lo leéis tranquilamente en casa o donde queráis.
No obstante, el mismo Señor anuncia por su profeta, es decir, Oseas también, que al final de los días esa Israel será restaurada. Es que Israel en inglés es femenino y queda bien así, porque como está hablando de una esposa, queda bien que Israel, entendiendo desde el género femenino. Bien. Oseas 1:9-10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Eso será a final de los días. Amén. Seguimos leyendo. Y en lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, porque eso se dijo a Israel en el 730 más o menos antes de Cristo, cuando los asirios esparcieron todas las 10 tribus y desaparecieron. Pues allí, en ese mismo contexto, porque está diciéndolo en ese contexto, allí donde se os dijo, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Mira que hace la distinción, O sea, para que quede claro. Y nombrarán un solo jefe, veremos que es Cristo, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Claro, tú lees eso y dices, Jezreel, no entiendo nada. Bueno, hay que estudiarlo, hay que verlo, ¿no? Vamos a ver qué es. Aquí vemos la ratificación del pacto con Abraham respecto a Israel. Del Israel que es de Dios, no de aquel Israel que se dice Israel, que se muestra como Israel pero no es Israel, eso no vale, sino el Israel que Dios discierne, porque Dios ha elegido, porque conoce el Señor a los que son suyos, amén. De eso estamos hablando, no mezclemos las churras con las merinas. Sí, se puede decir aquí también. No mezclemos una cosa con la otra. Es lo que Dios discierne, lo que Dios quiere. Eso es lo que vale, no lo que nosotros... Mira, aquí pueden aparentar judíos muy con toda la parafernalia judía y muy así, y muy todo lo que tú quieras, y no ser de Dios, y no son de Dios, por mucho que aparenten. Amén. Porque no es la apariencia, no es el que se dice, es el que lo es. Y el que lo es, lo dice Dios que lo es. Eso va para los gentiles, como es nuestro caso, mayormente, y para los israelitas, porque serán israelitas del final de los días, que es lo que estamos estudiando. ¿Amén? Amén. Bien, entonces aquí vemos la ratificación del pacto con Abraham respecto a Israel, que no se cumplió en ese tiempo, sino que se cumplirá al final de los días con la consecuente entrada del milenio. Ese jefe mencionado, que hemos leído antes, es el Mesías. Y el día de Jezreel, ¿qué es el día de Jezreel? Es en el sentido de bendición divina. Aquí es bendición divina. Día de Jezreel, bendición divina. ¿Bendición divina para qué? Para entrar en el reino, poseer la tierra de nuevo. Amén. El milenio. Amén. De eso estamos hablando, hermanos. Proféticamente hablando, ahí está, clarísimo. Al final de los días y en el contexto de la gran tribulación, Dios va a producir una salvación sin parangón entre las naciones en cuanto a las 10 tribus diseminadas como individuos por doquier. Leemos: He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, significa con mucha necesidad, eso significa. La mujer que está encinta, lo mismo, y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín. Efraín son las tribus del norte. Efraín son las tribus del norte. No es Judá y Benjamín, son las tribus del norte, Efraín. ¿Efraín qué es? Las tribus del norte, me dicen. Amén. Bien. Es mi primogénito. ¿Sabes lo que significa primogénito? Sí, ya, pero claro, el primero me dicen, amén, sí, pero es un sentido muy importante de importancia. Bueno, permitidme la redundancia. O sea, era muy importante en la mentalidad judía, el primogénito. Ahora, ¿quién fue el primogénito? Rubén. Pero Rubén fue el que recibió la bendición de ser la tribu de donde saldría el rey. No, fue el segundo, Judá. Pero aquí está hablando de Efraín. Aquí lo que la palabra nos está diciendo es que Dios va a tener una misericordia muy especial cuando no la tuvo en su momento. Esta vez sí la va a tener al final de los días con el Israel, las tribus del norte. ¿Me seguís? Amén. Miguel, ¿todo eso dice esa parábola que hemos leído? No. Pero tienes que... No lo dice. Con 4 frases no puede decir todo eso. Pero tienes que entender el sentido. Y en definitiva, ahora digo, sí. Sí lo dice.
Porque es lo que tiene que decir, porque no puede decir otra cosa. Volveré a tener misericordia de mi pueblo. Sigo. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid el que esparció Israel. Las costas significa en lejos, lejos. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Algunos dicen, ¿veis? Se ha cumplido la palabra en relación al Israel, que ahora es Israel. Hermanos, en parte, pero aún es Israel, no es el de Dios. Aún no es el de Dios, porque aún no puede serlo. Vamos a dejarlo ahí, aún no puede serlo. Y de todos modos, los únicos que en lo natural, en lo humano, sabemos que son parte de Israel son los descendientes de Judá, por eso son judíos, ¿bien? Y algunos, no tantos, levitas, o sea, de la tribu de Leví. Se acabó. No se sabe, en lo natural, no se saben de más. No se saben de más. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a saber cuando Dios llame a esos que están esparcidos, como cumpliéndose así de esa manera la palabra, cómo se sabrá que son todos los representantes de las diferentes tribus que han sido esparcidas? No lo sé, pero se sabrá. Se sabrá. Y tenemos la materialización de ese evento en Apocalipsis, capítulo... Dime 7. 7, gracias. Ahí está, cuando habla de los 144.000 escogidos de diferentes tribus de Israel. ¡Gloria a Dios, hermano! Claro, aún no es el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros, los de la iglesia, que vamos con el bastón ahí aprendiendo cositas poco a poco. Pero Dios va a tener una misericordia tremenda del Israel cuando lo llame. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Pero eso no es excusa para que no aprendamos, Hay que aprender, hay que aprender. ¿Qué hay que hacer? Aprender, me dicen. Amén. Amén. Qué bonito es esto. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel. ¿Quién fue quien esparció a Israel? Alguno me dirá, bueno, pues fueron los asirios. Hombre, sí, fueron los asirios, sí, pero ¿quién dio orden a los asirios para que se esparcieran, Fue Dios, fue el Dios de Israel. Claro, eso es la mentalidad judía, eso no se puede entender como nuestro propio Dios. Pues sí, fue así, Y Habacuc se queja de eso, ¿verdad? Di conmigo, sí. Pero mira, Dios va a tener misericordia. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Qué gran promesa. Amén. Qué gran promesa. Israel fue designado como el especial tesoro de Jehová, como él mismo lo dijo. Dice que se encontró con un tesoro. Por eso digo que esta parábola más bien tiene que ver con Israel que con la iglesia, aunque nosotros también podemos recibir la bendición como hemos explicado. ¿Y por qué es así? Muy sencillo, porque Jesús era judío. ¿Y cuándo nació? ¿Y cuándo vivió? En el tiempo de la ley. ¿Y a quién fue dirigido su ministerio? ¿A los gentiles? No, a los judíos. Amén. Por lo tanto, ese es el entendimiento en primera instancia. Siempre que analicemos los evangelios. ¿Lo entendéis ahora? ¿Se entiende mejor? Vale. Entonces Israel fue designado como el especial tesoro de Jehová. Tesoro, un hombre anda y encuentra el tesoro, aleluya, ese tesoro en el campo es Israel, el Israel que Dios conoce. Conoce al Señor a los que son suyos. Amén. Mira, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esa es una promesa inquebrantable en última instancia. En primera instancia se quebrantó por la desobediencia, pero al final Dios va a hacer lo que ha prometido, porque es Dios el único que puede salvar. Porque nadie puede. Por muy judíos que nosotros fuéramos, ponte toda la parafernalia judía y habla como judío, aún y así, nunca podíamos haber sido salvos si Dios no nos salva. Hay algunos que quieren ser más salvos que los salvos y van por ahí vestidos de judíos y comportándose como judíos. Que no vale para nada, sé tú mismo. Pero si Dios te ha escogido como eres, acéptate, deja de pecar, claro.
pero sé tú mismo. Amén. Y no intentes ser lo que no eres. Especial tesoro, aleluya. Pero la iglesia es especial tesoro de Jesús. Fíjate si es especial tesoro que es su desposada. ¿Quieres más? Yo no sé qué más se puede pedir o imaginar. También lo digo de paso, porque alguien va a pensar, Miguel, es que tú exaltas mucho a Israel, pero la iglesia como que dices que va con bastón. Cuando he dicho que va con bastón, quiere decir que andamos en nuestras debilidades. Si tenéis que entender lo que quiero decir. Pero no siempre es fácil, Miguel, ya. Pero inténtalo. Vamos en nuestras debilidades, pero aún así Dios nos ama. Amén. Bien, vamos terminando. No creo. Por siglos dejó de serlo a causa de su desobediencia, lo de Israel. Dice la palabra profética, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, eso es Deuteronomio, ¿verdad? Que he puesto delante de ti, eso es para Israel, ¿verdad? Sí, no es para la iglesia, es para Israel. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová Dios, tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando. ¿Cómo se puede obedecer a la voz de Dios si no es por Dios? ¿Amén? ¿Qué implica eso? Que Dios va a hacer algo ahí, tremendo, ¿amén? Gloria a Dios. Tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, amén, y tendrá misericordia de ti. ¿Sabes que hay muchos cautivos? Porque son esas tribus. ¿Dónde están? Solo Dios sabe quiénes son. Solo Dios lo sabe. Hay muchos gentiles por ahí que no tienen ni idea, que vienen, que son llamados para ser parte de las tribus de Israel. Y tú me dirás, Miguel, ¿y eso cómo es posible? Acuérdate de lo que te dije de la resurrección. Hay cosas que no entendemos ni las podemos explicar. Porque evidentemente aquellos que fueron esparcidos ya murieron hace mucho tiempo, como seguramente pensarás que tengo razón, ¿no? Y harás bien. Entonces tienen que ser de alguna manera descendientes de aquellos. Solo Dios conoce a los que son suyos, es que es así. Pues es el mismo ejemplo de nosotros. ¿Por qué hemos sido salvos los cristianos? Porque un día dijimos, mira, me parece bien, ya sabéis que no, te falta que lo diga. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo nacer en el tiempo que Él quiso, en el lugar que Él quiso, en las condiciones que Él quiso, y todo como Él quiso. Amén. Pues de la misma manera Dios va a obrar, del mismo modo digo, con el Israel que tiene que ser salvo a final de los días. Y tendrá misericordia de ti, el Señor, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y como digo, muchos dicen, mira, esto ya ha pasado. Creo que me dejé esto en el tintero antes. Ya Israel está en Israel. No, aún tienen que pasar muchas cosas. No es suficiente. Dios tiene salvación para todo su pueblo, no solamente para una tribu y media. No podía ser Judá y parte de Leví. No, hay muchos, de todos los demás, que Dios quiera tener misericordia, la tendrá. Y podemos entender que cuando Dios designe, conforme a Apocalipsis 7, los 144.000 sellados, ¿verdad? 10.000 por tribu, y que no van a ser solamente esos, estos son los sellados para ejercer un ministerio determinado. Dios va a llamar a más. Ellos van a decir, yo no sé ni cómo ni por qué, porque la verdad es que no nací sabiendo, pero yo ahora que he nacido, por lo tanto pienso, luego existo, sé que soy de la tribu de Aser. Yo te dirá, y yo sé que yo soy de la tribu de... Dime una. De Efraín. Lo he dicho yo antes. Y yo sé que yo soy de la tribu de Isaacar. Y yo de Zabulón. Y no se sabe, ni se puede saber ahora cómo lo van a saber, pero lo van a saber. Miguel, esto parece fantasía. Bueno, las cosas del Señor parecen, yo no voy a decir fantasía, pero parecen increíbles. Es que son increíbles. Es que como Dios no haga algo para que las creamos, es imposible. Eso se verá cuando se tenga que ver. ¿Amén? Vamos ya acabando. No, aún no. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Amén. De todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 29:14. Y como para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, pues aquí no nos vale a nosotros hacer especulaciones
de si ha pasado mucho tiempo o poco tiempo, cuánto tiempo tiene que pasar, porque es en el tiempo de Dios que las cosas tienen que ocurrir. Aquí ya hablé de los 144.000, por lo tanto esta la pasamos. Así que el tesoro vuelto a esconder, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Efraín, o el Israel diseminado entre las naciones, así como el reunido en su tierra ahora, el verdadero, no el que dice que es, sino el verdadero que Dios sabe, que solo Dios conoce, digo, sigue de momento escondido en el campo que es el mundo esperando su restauración. Ahí está. Esta es la cosa. El hombre que vende todo lo que tiene, ahondando en eso, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso el Señor por haber visto el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Isaías 53:11. Se cumple ahí la palabra de Isaías. El vender todo lo que tiene solo lo pudo hacer el Señor, ya que todo lo que tenía era Él mismo. Amén. Cuando voluntariamente se entregó en la cruz. Y eso es, en primera instancia, para la Iglesia, y en segunda instancia para el Israel, que tiene que ser salvo al final de los días, cuando la Iglesia ya no esté aquí. Por eso nosotros creemos que el arrebatamiento es pretribulacionista, no porque queramos escapar necesariamente, que a ver quién no quiere escapar, claro, pero no es eso, no es esa la razón, es sencillamente porque Dios no va a tratar con la Iglesia y con Israel al mismo tiempo. Es imposible. Así que nosotros tenemos una escatología, yo creo que bastante adecuada a lo que la palabra de Dios enseña, y el mismo Señor enseñó en los mismos evangelios a través de parábolas también. Por tanto, sentido escatológico es cuando Israel, que ha de ser salvo, lo será al final de la gran tribulación. Dice Scofield, dice, el divino mercader, que es el Señor, compra el campo, el mundo, por interés del tesoro, que es objeto de su amor, a causa de los padres y que todavía ha de ser restaurado y salvo. La nota de gozo es la misma que entonaron los profetas en vista de la restauración de Israel. Nótese que Cristo vino en primera instancia a dar la palabra del reino a Israel, no a la Iglesia, a Israel. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga.